Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pasaba por aquí y quería dejarles una palabra que Dios me dio esta semana y quería compartirlas con ustedes en medio de la situación y las transiciones que estamos viviendo en este tiempo. Hay una palabra en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 6, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando yo leo esta palabra, me doy cuenta que ese es un tiempo donde Dios está haciendo un llamado a que volvamos otra vez a los inicios, volvamos otra vez al principio, cuando conocer la palabra era maravilloso, pero el empoderamiento de ella a través del Espíritu Santo se desata en sanidades, en milagros, en una explosión de poder para salvación inimaginable. Entonces, yo sé que muchos de nosotros, como de pronto los hemos dicho en otros videos, vamos a leer la palabra de Dios, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto me recuerda mucho que cuando los discípulos estaban con Jesús, ellos conocieron la palabra, conocieron a Jesús, y de hecho Jesús es la palabra, el verbo hecho carne. Y ellos caminaban con él durante su ministerio y escuchaban las enseñanzas que el Señor hacía. Sin embargo, habían cosas en las que no tenían entendimiento. Se quedaban sin entendimiento, escuchaban, conocían de la palabra, pero no la entendían. Y muchos de esos, ellos le dijeron a Jesús: Señor, ¿qué quisiste decir con la parábola del sembrador? Explícanos qué quieres decir con esto. Y me enseña la Biblia que Jesús los sacaba aparte y les explicaba lo que él quería decir a través de esta parábola o a través de esta enseñanza. Entonces hasta ahí ellos tenían el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Jesús, pero no estaba del todo revelado ni había poder en sus vidas para entenderlo todo. Muchas veces el conocimiento llega a nosotros leemos la palabra y tenemos el conocimiento de las escrituras, pero algo a lo que Dios nos está llamando en este tiempo es que necesitamos el empoderamiento del Espíritu Santo en la palabra de Dios para que haya una explosión de poder y el milagro de la salvación se produzca en maneras masivas y en maneras poderosas, como siempre ha estado establecido desde que los discípulos recibieron el revestimiento del Espíritu Santo cuando estuvieron en el aposento alto, y vino un poderoso poder para evangelizar, para sanar, para hacer milagros y sanidades. Entonces es muy importante que sepamos que tener el conocimiento de la palabra, también necesitamos al Espíritu Santo de Dios, quien es tan real como Jesús, para que empodere esa palabra que hay en nosotros y se produzca esa explosión del milagro maravilloso del poder del Espíritu de Dios. Y esto me lleva a un relato que está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 9. Y muchos de ustedes lo pueden conocer o han escuchado hablar de él, y habla de Simón, que practicaba la magia. Y dice la palabra que en Samaria él practicaba la magia, y muchas personas le seguían por cómo él hacía las cosas, entonces le seguían. Pero cuando llegó Felipe, un hombre empoderado por Dios, un hombre conocedor de la palabra y empoderado por el Espíritu Santo, y comienza a dar las buenas nuevas de salvación y a llevar la palabra de Dios, todos se volvieron a Felipe y creyeron en la palabra, en lo que Felipe les decía, y me enseña que hombres y mujeres se bautizaban. Inclusive la palabra de Dios me enseña que el mismo Simón se bautizó, creyó en la palabra y se bautizó. Y me enseña que el mismo Simón que enseñaba antes la magia, ahora estaba ahí y seguía junto a Felipe todo el tiempo, se bautizó y estaba con Felipe todo el tiempo. Entonces era tanto el poder del Espíritu Santo en la vida de Felipe, que llevó a tocar la vida de ese varón para el conocimiento de la palabra, y llegó a bautizarse. Pero también me hablan las escrituras de que los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon que en Samaria también habían recibido la palabra. Escuche, la palabra. Habían recibido la palabra y habían sido salvos. Y entonces enviaron a Pedro y a Juan a Samaria para que fueran y les impusieran manos y recibieran el Espíritu Santo. Y dice la palabra que llegaron allá a Samaria y oraron por aquellos que habían recibido la palabra de parte de Felipe, le impusieron manos y recibieron el poder del Espíritu de Dios. Es algo tan poderoso lo que el Espíritu Santo hace cuando una persona se llena de la palabra y anhela la presencia del Espíritu Santo y anhela caminar en el poder del Espíritu de Dios,
que la gente queda atónita en lo que ve y en lo que escucha. A mí se me hace increíble y siempre me pregunto si todos, cuando ellos vinieron, oraron y pusieron manos, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y el poder del Espíritu de Dios. La Biblia en esta parte de Hechos capítulo 8, del versículo 9 en adelante, me habla de Simón, y por lo que yo leo en la palabra, dice que Simón quedó atónito con lo que vio, cuando veía que ponían manos sobre la gente y recibían el poder del Espíritu de Dios. Dice que quedó tan atónito que ofreció dinero para que ellos le vendieran ese poder a él también. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque no puedes comprar el poder de Dios. La pregunta que yo hago es, ¿por qué Simón no recibió el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué recibe la palabra? Está junto a Felipe, pero cuando lleva el revestimiento, Simón no lo recibe. Tanto que después quiso comprarlo con dinero y fue reprendido por esto. ¿Quiénes imponían las manos para que las personas recibieran el Espíritu Santo? Los hombres ungidos, los hombres que ya habían recibido el revestimiento del Espíritu de Dios, tenían el poder para testificar de Jesús. Muchos se convertían y se bautizaban. Cuando venían a imponer las manos, las personas eran bautizadas en el Espíritu. Y esas personas también, si caminaban en la palabra, tenían el poder para que la palabra de Dios corriera, y así las buenas noticias corrían para que mucha gente se convirtiera y fuera salva. En este tiempo creo que debemos volver a lo mismo. Sí, conocemos la palabra de Dios, lo cual es muy importante y supremo y vital para nuestra vida. Conocer la palabra. Si nosotros no conocemos la palabra, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo a empoderarnos, a empoderar nuestras vidas? ¿Qué empodera el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Es como en el principio. La Biblia dice que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Dice que todo estaba vacío y como en desorden. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo se movía. Se movía. ¿Y qué esperaba el Espíritu Santo cuando se movía? El libro de Génesis me enseña que en un momento dijo Dios, hágase la luz. Cuando Dios envía la palabra, el Espíritu Santo la empodera. Nunca trabaja sola la palabra. El Espíritu Santo nunca trabaja solo. Dios no trabaja solo. Ellos tres son uno y trabajan siempre en unanimidad. No puede ser que una persona lea la palabra de Dios y crea que es suficiente para su vida no orar, no pedir la presencia del Espíritu Santo, la cual la Biblia también me enseña que se pide, que la presencia del Espíritu Santo se le pide al Padre en el nombre de Jesús. Porque ellos son uno, trabajan siempre en unanimidad. Y de pronto, cuando yo miro hoy, con esta situación que estamos viviendo, cuando se levantan tantas noticias que entre ellas mismas se contradicen y no sabemos a qué creer o en qué confiar, llega confusión hasta la vida de los creyentes. Cuando yo miro las Escrituras y Dios me dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con el poder del Santo Espíritu de Dios. Entonces yo vuelvo y digo, Dios mío, necesitamos ser revestidos de tu Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas para poder llevar mensajes de salvación con poder a otros, mensajes de sanidad con poder a otros, para que a través de un mensaje de la palabra de Dios, como pasaba con los apóstoles, como pasa con grandes hombres, muchos sean convertidos y también sean sanados. Pero es indispensable que las iglesias, que los siervos de Dios, que los que servimos de una manera u otra al Señor, entendamos que el Espíritu Santo quiere un avivamiento en este tiempo, que el Espíritu Santo está listo para empoderar su palabra, que el Espíritu Santo actúe en unanimidad con la palabra de Dios para crear explosiones de milagros, explosiones de palabra, explosiones de poder, de sanidad y sobre todo de salvación. Entonces, quería compartirles hoy esto porque creo que es muy importante que conozcamos que necesitamos orar, unirnos en oración para que el Espíritu Santo en este tiempo tenga un mover tan maravilloso, que cosas extraordinarias ocurran. Dice la palabra de Dios que Simón se quedaba atónito de lo que veía y oía. ¿Qué era lo que veía? ¿Qué era lo que oía?
Ese es el poder del Espíritu Santo. Y ese es el poder que necesitamos en este tiempo como iglesia, como líderes espirituales, como siervos de Dios. Oremos para que eso sea realidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, creyendo en tu palabra. Tu palabra me dice que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, mucho más tú, que eres bueno, das el Espíritu Santo a todo aquel que te lo pida. Señor, oro para que tu Santo Espíritu, Señor, sea guiándonos en este tiempo a tomar decisiones. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, en estas transiciones. Y como dice tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda justicia, a toda verdad, que nos enseñe y nos recuerde aquello que tú ya nos has dicho. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y nos vemos muy pronto.